Bienvenidos a esta inquietante recopilación de historias de terror que han ocurrido en solitarias y oscuras carreteras de México. Estos relatos, basados en experiencias compartidas por aquellos que han sido testigos de lo inexplicable, nos transportan a esos momentos donde la realidad y lo sobrenatural parecen cruzarse en el camino. Para muchos, viajar por la noche es una rutina sin más, pero para otros, ha sido el momento en que se han encontrado cara a cara con entidades, sombras y figuras que desafían cualquier explicación lógica. Desde cambios de dimensión hasta apariciones inexplicables, cada historia revive encuentros que han dejado una marca imborrable en la mente de quienes los vivieron. Prepárate para un viaje a través de lo desconocido y lo aterrador, donde las sombras y los ecos de la noche parecen cobrar vida en cada curva del camino. Estas historias no son para los débiles de corazón, así que apaga las luces, ponte cómodo y adéntrate en estos relatos que desafían toda lógica y te harán pensar dos veces antes de emprender tu próximo viaje nocturno. Cambio de dimensión. Era un viernes por la noche y decidimos emprender un viaje largo. Las vacaciones de Semana Santa habían llegado y queríamos salir de la rutina. Nos preparábamos para una escapada que nos llevaría a otro estado, con el plan de cruzar la carretera bajo la luna, esperando llegar al amanecer y aprovechar el día al máximo. La carretera parecía tranquila, desierta, solo nosotros y el ruido del motor acompañando el silencio de la noche. Durante las primeras horas, todo transcurrió sin novedad. Nos turnábamos para conducir y platicábamos para mantenernos despiertos. En algún punto de la carretera, alrededor de las 3 de la madrugada, la atmósfera comenzó a sentirse extraña. No podíamos decir exactamente qué había cambiado, pero una sensación de inquietud se instaló en el ambiente. La niebla se hizo más espesa, cubriendo la carretera como una manta densa, y nos dimos cuenta de que las luces del coche apenas alcanzaban a iluminar unos pocos metros adelante. De repente, vimos a lo lejos una figura en la orilla de la carretera. Parecía una persona parada en medio de la niebla, inmóvil. A medida que nos acercábamos, la figura se hacía más clara. Era un hombre vestido con ropas antiguas, como si perteneciera a otra época, con un sombrero desgastado que le cubría parcialmente el rostro. Al pasar junto a él, mis ojos se encontraron con los suyos a través de la ventanilla, y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Seguimos avanzando, pero, inexplicablemente, parecía que no nos movíamos del lugar. Los paisajes se repetían, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Intenté racionalizarlo, pensando que quizá estábamos desorientados, pero los kilómetros que marcaba el velocímetro indicaban que avanzábamos. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un letrero de carretera que decía, bienvenidos, pero no mencionaba el nombre de ninguna ciudad o estado, solo bienvenidos, como si hubiéramos llegado a un lugar fuera del tiempo y del espacio. La sensación de desconcierto se apoderó de nosotros. Decidimos detener el coche para intentar ubicarnos con ayuda de nuestros teléfonos, pero ninguno tenía señal. Ni siquiera el GPS podía localizar nuestra posición. El silencio era absoluto, roto únicamente por nuestras respiraciones y el sonido del motor al ralentí. Después de unos minutos, reanudamos el viaje, esperando encontrar algo que nos indicara dónde estábamos. Fue entonces cuando vimos nuevamente al hombre del sombrero en la orilla de la carretera. Esta vez, su figura era más nítida y parecía mirarnos directamente, como si esperara algo. Mi compañero, en un acto instintivo, aceleró, y en un parpadeo, la figura desapareció entre la niebla. Pasaron unos minutos antes de que nos atreviéramos a hablar. El miedo había calado profundamente en nosotros. Finalmente, el entorno comenzó a cambiar. La niebla se disipó, y las luces de una estación de servicio aparecieron a la distancia. Nos detuvimos ahí, temblando y sin palabras para describir lo que habíamos experimentado. Al mirar la hora,
Nos dimos cuenta de que habíamos perdido casi 2 horas de tiempo, aunque para nosotros había sido solo un par de minutos desde el primer encuentro con el hombre. A la mañana siguiente, intentamos buscar información sobre esa carretera y cualquier leyenda que pudiera explicar lo que vivimos. Descubrimos que varios viajeros habían reportado experiencias similares, con figuras misteriosas y un extraño desvanecimiento del tiempo. Desde ese día, no volvimos a emprender un viaje nocturno. La carretera sigue siendo un misterio que preferimos no desentrañar. La bruja de las tunas. Era una noche clara cuando decidí tomar un atajo a través de un camino rural en las afueras de un pueblo llamado Las Tunas. Este atajo era conocido por ser una ruta desolada, apenas iluminada por la luz de la luna y rodeada de árboles frondosos que parecían cerrarse sobre el camino. A pesar de la fama que tenía la zona por ser escenario de leyendas, pensé que era solo eso, historias contadas para asustar a los desprevenidos. Mientras avanzaba, la carretera se volvía cada vez más angosta y el silencio del lugar era absoluto. Fue entonces cuando noté una sombra extraña cruzando el camino a unos metros frente a mí. Reduje la velocidad intentando ver mejor, pero no había nada. Pensé que tal vez había sido un animal, aunque algo en el ambiente comenzaba a sentirse pesado. A medida que avanzaba, una figura apareció en la distancia, en medio de la carretera. Era una mujer de pie, inmóvil, con la cabeza baja, envuelta en un rebozo negro. Reduje la velocidad hasta detenerme por completo, sorprendido por su aparición. Mi primer impulso fue ofrecerle ayuda, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era prudente. Entonces, la mujer levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro demacrado, casi cadavérico, con ojos oscuros que parecían vacíos, como si absorbieran la poca luz de la noche. Sin decir una palabra, extendió un brazo en mi dirección, y en ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Presa del pánico, aceleré sin pensarlo 2 veces y pasé a toda velocidad junto a ella, evitando mirarla de nuevo. Cuando creí que estaba a salvo y que la había dejado atrás, algo golpeó el techo de mi coche. Escuché un ruido fuerte, como si alguien o algo estuviera encima del vehículo, y mi mente se llenó de terror. El golpe se repitió, una y otra vez, como si aquella figura quisiera que me detuviera. Pero no lo hice. Mantuve el pie en el acelerador, rezando para que ese camino terminara pronto. Después de unos minutos que se sintieron eternos, los golpes cesaron. Miré por el retrovisor y vi, en la distancia, aquella figura inmóvil nuevamente en medio del camino, mirándome como si supiera que la observaba. Sentí que mi corazón latía con una fuerza incontrolable, y no me atreví a detenerme hasta llegar al pueblo más cercano. Cuando le conté a un lugareño sobre lo sucedido, su rostro cambió de inmediato, y con voz baja me advirtió que en esa zona se decía que una bruja deambulaba por las noches, buscando almas perdidas en el camino. Los lugareños aseguraban que ella se aparecía para asustar a los viajeros y que, quienes la habían visto, afirmaban que era imposible escapar de su mirada. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer en la carretera, con su figura espectral y esos ojos oscuros, permaneció en mi mente por días. Desde entonces, jamás he vuelto a tomar un atajo en zonas rurales de noche, y mucho menos en las tunas. La historia de la bruja sigue rondando en mis pensamientos, como una advertencia de lo que puede suceder en caminos oscuros y solitarios. El jinete sin cabeza. Eran cerca de las 11 de la noche cuando decidí tomar un camino alterno para evitar el tráfico de la carretera principal. Sabía que este sendero rural era más rápido y me permitiría llegar a casa antes de medianoche, pero no era una ruta que usara con frecuencia. A medida que me internaba en el camino rodeado de campo, la oscuridad se hacía más densa y la única luz provenía de los faros de mi coche. Conforme avanzaba, noté algo peculiar en la distancia.
A un costado del camino, entre la neblina que se levantaba del suelo, parecía haber una figura montada en un caballo. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor la silueta. Era un jinete. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. No podía ver su rostro, y pronto comprendí por qué. La figura carecía de cabeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mis manos se aferraron al volante. No sabía si acelerar y pasar rápidamente o detenerme. Al final, reduje la velocidad, demasiado curioso y aterrorizado como para simplemente alejarme sin mirar. El jinete, sin mover su cuerpo, parecía seguirme con su presencia. Sentía su mirada inexistente, como si estuviera al tanto de cada uno de mis movimientos. Mientras avanzaba lentamente junto a él, el caballo comenzó a moverse, acercándose al borde de la carretera. La figura del jinete levantó una mano, como si me estuviera señalando o, peor aún, como si estuviera llamándome. En ese momento, un instinto de supervivencia se activó en mí y sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador, tratando de dejar aquella imagen atrás. A medida que avanzaba, notaba que el jinete parecía seguirme, manteniendo el mismo ritmo que mi coche. Era como si no hubiera forma de escapar de él. No me atrevía a mirar por el retrovisor, pero podía sentir su presencia cada vez más cerca. El silencio en el coche era absoluto, roto únicamente por el sonido de mi respiración agitada y el rugido del motor. Tras varios minutos que parecieron horas, llegué a un tramo iluminado de la carretera, y con un suspiro de alivio, noté que la figura había desaparecido. Detuve el coche para recuperar el aliento, tratando de convencerme de que todo había sido una ilusión. Sin embargo, mientras respiraba hondo y trataba de calmarme, escuché el galope de un caballo acercándose desde el fondo de la oscuridad. Miré por el retrovisor, y ahí estaba de nuevo, el jinete sin cabeza, avanzando hacia mí. Presa del pánico, arranqué nuevamente y me adentré en el camino más rápido que pude, sintiendo que aquel ser nunca dejaría de perseguirme. No paré hasta llegar a un pequeño pueblo donde finalmente me sentía salvo. Más tarde, le conté a un amigo sobre el encuentro, y él me explicó que la leyenda del jinete sin cabeza era conocida en esa región. Muchos afirmaban haberlo visto, y todos coincidían en que aquel que cruzaba su camino estaba destinado a recordar su presencia por siempre. Desde aquella noche, evito esa carretera y jamás vuelvo a conducir de noche por caminos rurales. El vampiro de la carretera. Era una noche de invierno cuando me encontraba manejando solo por una carretera aislada, rodeada de montañas y con una neblina que parecía absorber toda la luz de los faros. El frío se colaba por las ventanas, y el ambiente parecía congelarse a medida que avanzaba, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel tramo solitario. No había señales de vida alrededor, y no cruzaba otro auto, algo que ya comenzaba a inquietarme. A mitad del camino, observé una figura de pie a un lado de la carretera. A medida que me acercaba, noté que era un hombre alto y delgado, con el rostro oculto bajo una capucha negra que apenas dejaba entrever su piel pálida. Por alguna razón que no pude explicar, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Al pasar junto a él, giró lentamente su rostro hacia mí, revelando unos ojos brillantes y penetrantes, como si fueran los de un animal en la oscuridad. Por un instante, pensé en detenerme y ofrecerle ayuda, pero algo en mi interior me decía que continuara. Aceleré un poco y seguí mi camino, sin mirar atrás. Sin embargo, unos minutos después, algo impactó el techo del coche con un golpe seco. La fuerza fue tal que me hizo perder el control por unos segundos. Sentí como si alguien, o algo, estuviera sobre el coche, golpeándolo con una furia inhumana. Presa del miedo, intenté acelerar, pero el peso en el techo se hacía cada vez más evidente, y el auto parecía moverse bajo la presión. A través del espejo retrovisor, pude ver una sombra oscura que se movía sobre el techo,
como si estuviera arrastrándose en busca de una forma de entrar. Mis manos temblaban, y el pánico se apoderaba de mí mientras trataba de mantener la calma y concentrarme en la carretera. Finalmente, decidí frenar de golpe, esperando que la figura cayera al suelo. Pero, para mi sorpresa, cuando el coche se detuvo, ya no había nada sobre el techo. Miré alrededor, buscando cualquier señal de aquel ser, pero la carretera estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Respiré aliviado, pensando que tal vez todo había sido mi imaginación, y reanudé el camino, intentando dejar el incidente atrás. Sin embargo, al retomar la velocidad, observé nuevamente la figura del hombre a un lado de la carretera, exactamente en el mismo lugar donde lo había visto antes. Esta vez, me miraba fijamente, con una sonrisa siniestra que dejaba ver unos dientes afilados y amenazantes. Sentí que mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza descontrolada. No me atreví a detenerme, y en su lugar aceleré hasta salir de aquel tramo solitario. Cuando finalmente llegué a un área poblada, me detuve en una gasolinera, todavía temblando por el encuentro. Le conté lo sucedido al encargado, y él, con una expresión de preocupación, me dijo que muchos conductores habían reportado ver al vampiro de la carretera en esa zona. Según la leyenda, aquel ser rondaba la carretera en busca de víctimas, apareciéndose a los viajeros que transitaban solos por la noche. Desde esa noche, evito esa carretera a toda costa y jamás vuelvo a conducir solo de noche. El recuerdo de aquel rostro pálido y esos ojos amenazantes sigue persiguiéndome, y aunque trato de olvidarlo, sé que lo vivido no fue una simple alucinación. El patrullero del kilómetro 43. Era ya de madrugada cuando conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo. La carretera estaba desierta, y la soledad del camino solo era rota por el reflejo de las luces de mi coche en el asfalto. Todo estaba en calma hasta que, al acercarme al kilómetro 43, vi una luz intermitente detrás de mí. Era una patrulla. Reduje la velocidad y me orillé, pensando que había cometido alguna infracción o que necesitaban hacerme una revisión rutinaria. La patrulla se detuvo justo detrás de mi coche, y a través del espejo retrovisor pude ver la silueta de un oficial bajando del vehículo. Llevaba puesto su uniforme y su gorra, pero algo en su forma de caminar me pareció extraño, como si no estuviera del todo en este mundo. Al acercarse a la ventanilla, le pregunté si había algún problema, pero él no respondió. Simplemente me observaba con una mirada fría, intensa, que me hizo sentir un escalofrío. Le repetí la pregunta, intentando mantener la calma, pero el oficial seguía en silencio. Fue entonces cuando noté que su rostro era pálido, casi sin vida, y sus ojos parecían vacíos, como si fueran los de un cadáver. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Sin decir una palabra, el oficial levantó la mano y señaló hacia el frente, como indicándome que debía seguir mi camino. Nervioso, asentí y encendí el motor, dispuesto a alejarme lo más rápido posible. Pero, al mirar por el retrovisor, me di cuenta de que la patrulla y el oficial ya no estaban. La carretera estaba completamente vacía, como si nadie hubiera estado allí. Sentí que mi corazón latía descontroladamente, y el miedo me invadió. No podía entender cómo había desaparecido tan rápido. Aceleré, queriendo dejar el kilómetro 43 atrás, pero algo dentro de mí me hacía mirar de vez en cuando hacia atrás, esperando ver de nuevo aquellas luces intermitentes. Unos kilómetros después, llegué a una estación de servicio y me detuve, buscando recuperar la calma. El encargado de la estación notó mi expresión y me preguntó si estaba bien. Le conté lo sucedido, esperando que tal vez pudiera darme alguna explicación racional. El hombre me miró con seriedad y me dijo que no era la primera vez que alguien le hablaba de un patrullero en esa zona. Según él, años atrás, un oficial de policía había fallecido en un accidente en el kilómetro 43 mientras intentaba detener a un conductor.
Desde entonces, se decía que su espíritu seguía patrullando esa carretera, apareciéndose a los viajeros en mitad de la noche, como si aún cumpliera con su deber. Aquella historia me dejó helado. Agradecí al hombre y salí de la estación, decidido a no volver a pasar por esa carretera de noche. La imagen de aquel patrullero de rostro pálido y mirada vacía sigue grabada en mi mente, y cada vez que escucho una sirena en la distancia, no puedo evitar recordar aquella noche en el kilómetro 43. La bicicleta en la carretera. Una noche, mientras regresaba a casa por una carretera secundaria, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de las llantas en el asfalto. La oscuridad envolvía el camino y apenas había iluminación en la zona. No había otros autos, y aunque no era mi primera vez transitando por allí, esa noche el ambiente se sentía particularmente pesado. Avanzaba sin contratiempos, cuando a lo lejos, en medio de la carretera, vi una bicicleta en el suelo, con una de sus ruedas girando lentamente. Reduje la velocidad al acercarme, pensando que tal vez alguien había tenido un accidente y necesitaba ayuda. Sin embargo, no había ninguna persona cerca, solo la bicicleta abandonada en un ángulo extraño. Me detuve por un momento, observando a mi alrededor, esperando ver a su dueño salir de algún lado. Me parecía extraño que alguien hubiera dejado la bicicleta allí en medio de la carretera sin razón aparente. Encendí las luces altas del coche para iluminar mejor la zona, pero no se veía nada, ni siquiera una sombra. Justo cuando estaba a punto de reanudar mi camino, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Miré por el espejo retrovisor y vi, a unos metros detrás de mi coche, a un niño pequeño, de pie junto a la bicicleta. Llevaba puesto un suéter oscuro y tenía la cabeza baja, de modo que no podía ver su rostro. Intenté abrir la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda, pero las palabras no salían de mi boca. Una sensación de frío intenso me invadió, como si el ambiente mismo se hubiera vuelto helado. En un parpadeo, el niño levantó la cabeza, y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Sin saber qué hacer, encendí el motor y decidí continuar mi camino, pero al avanzar unos metros, volví a mirar por el retrovisor y vi que el niño ahora estaba en medio de la carretera, mirando fijamente en mi dirección, con una expresión vacía e inquietante. Aceleré, sintiendo como la adrenalina se apoderaba de mí. No me atreví a detenerme ni a mirar de nuevo. La idea de ver al niño acercarse más me aterrorizaba. Finalmente, cuando llegué a un tramo iluminado, sentí un alivio momentáneo. Me detuve en una gasolinera cercana, tratando de calmarme y procesar lo que acababa de suceder. Conté lo sucedido al encargado de la estación, y él me miró con seriedad antes de responderme. Me dijo que no era la primera vez que alguien mencionaba haber visto a un niño con una bicicleta en esa carretera. Según la leyenda, un niño había fallecido en un accidente de bicicleta en esa misma zona años atrás, y desde entonces, su espíritu seguía vagando, apareciéndose a quienes transitaban por allí de noche. Esa noche me costó conciliar el sueño. La imagen del niño y su bicicleta en la carretera sigue persiguiéndome, y cada vez que pienso en volver a transitar por ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Desde entonces, evito esa carretera al caer la noche, temiendo encontrarme nuevamente con el niño de la bicicleta. El ser con cabeza de cabra. Era ya entrada la noche cuando tomé un atajo por un camino rural poco transitado. El lugar estaba rodeado de cerros y arbustos secos que se alzaban como sombras siniestras a los costados de la carretera. La luna apenas iluminaba el cielo, y el ambiente estaba sumido en un silencio profundo, roto solo por el ruido de mi coche avanzando entre la oscuridad. A medida que me adentraba en el camino, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Algo en el ambiente se sentía extraño, como si alguien me estuviera observando desde las sombras.
Intenté ignorarlo, concentrándome en el volante y en llegar a mi destino lo más rápido posible. Fue entonces cuando, a lo lejos, noté una figura en medio de la carretera. Reduje la velocidad, creyendo que tal vez se trataba de un animal cruzando el camino, pero pronto me di cuenta de que era algo completamente diferente. Al acercarme, pude ver claramente una silueta humana, o al menos parcialmente humana. Su cuerpo parecía el de un hombre, pero su cabeza era algo totalmente distinto. La figura tenía la cabeza de una cabra, con cuernos largos y retorcidos que sobresalían en ambos lados. Sus ojos, iluminados por los faros de mi coche, reflejaban un brillo rojo que me congeló de terror. Permanecía de pie en medio de la carretera, sin moverse, como si estuviera esperando mi llegada. Sentí que mi cuerpo entero se paralizaba, y la lógica me decía que debía retroceder, pero no podía apartar la vista de aquella aberración. En un impulso de supervivencia, traté de dar marcha atrás, pero el ser levantó un brazo y lo extendió hacia mí, como si intentara detenerme o atraerme hacia él. Fue entonces cuando escuché un sonido espeluznante, una mezcla entre un gruñido y un balido, que resonó en la quietud de la noche. Era un sonido inhumano, aterrador, que parecía provenir de lo más profundo de esa criatura. Sin pensarlo dos veces, aceleré y pasé junto a él, sintiendo su mirada clavada en mí mientras lo dejaba atrás. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar, y el miedo me nublaba la mente. No volví a mirar por el retrovisor, temiendo encontrarlo persiguiéndome o, peor aún, verlo aparecer nuevamente frente a mí en la carretera. Finalmente, cuando logré salir del tramo rural y llegar a una zona iluminada, me detuve para intentar calmarme. Conté lo sucedido a algunos amigos, quienes escucharon con asombro y miedo. Uno de ellos me dijo que había escuchado rumores sobre ese camino y la aparición de un ser con cabeza de cabra, una criatura que, según las leyendas locales, era el espíritu de un hombre maldito que se aparecía en busca de almas. Desde aquella noche, jamás volví a tomar ese atajo, y aunque intento convencerme de que fue solo una alucinación, el recuerdo de aquella figura con ojos rojos y cuernos retorcidos sigue persiguiéndome. Ahora, cada vez que me encuentro en una carretera solitaria, no puedo evitar recordar aquel encuentro y sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. El Nahual de la Sierra Madre. Había escuchado muchas historias sobre la Sierra Madre y los seres que, según las leyendas, habitaban en sus profundidades. Decían que esa región, llena de cerros y caminos serpenteantes, era territorio de los nahuales, seres míticos capaces de transformarse en animales para confundir a los viajeros. A pesar de las advertencias, una tarde decidí atravesar ese tramo de la sierra para llegar a mi destino más rápido. Era un atajo, aunque sabía que la ruta no era precisamente segura. Conforme avanzaba, la carretera se volvía más estrecha, rodeada de árboles altos y sombras alargadas que se movían con el viento. A medida que caía la noche, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Sentía que algo me observaba desde el bosque, pero me decía a mí mismo que eran solo los nervios de estar en una carretera tan solitaria. De pronto, algo cruzó el camino frente a mi coche. Era una sombra grande y ágil, tan rápida que apenas alcancé a verla. Reduje la velocidad, intentando descubrir qué había sido, y entonces, en la orilla del camino, noté una figura que se movía entre los árboles. Era un animal, pero no uno cualquiera. Parecía un lobo, pero era mucho más grande de lo normal, con una mirada brillante y penetrante que me observaba desde la oscuridad. El lobo permaneció inmóvil por unos segundos, mirándome fijamente. Su presencia era inquietante y sentía como si estuviera evaluándome, decidiendo si debía acercarse o dejarme en paz. Intenté mantener la calma y aceleré, deseando salir de allí lo antes posible. Sin embargo, a medida que avanzaba, el lobo comenzó a seguirme, manteniendo la misma velocidad que mi coche, siempre oculto entre los árboles.
Después de unos minutos que se sintieron eternos, el animal desapareció. Pensé que finalmente había logrado dejarlo atrás, pero, al mirar por el retrovisor, lo vi nuevamente. Esta vez, ya no era un lobo, era un hombre, de pie en medio del camino, mirándome con esos mismos ojos brillantes. Sentí un terror indescriptible, y aceleré sin mirar atrás, tratando de escapar de aquella presencia que no parecía ni animal ni humana. Cuando finalmente llegué a un pequeño poblado al otro lado de la sierra, me detuve y respiré hondo, tratando de calmarme. Le conté a un hombre del pueblo sobre lo que había visto, y él, sin sorprenderse, me explicó que muchos viajeros afirmaban haber visto al nahual de la sierra, un ser que podía cambiar de forma para proteger su territorio y ahuyentar a quienes osaban cruzarlo sin respeto. Desde esa noche, el recuerdo de esos ojos brillantes me persigue, y aunque intento evitarlo, no puedo dejar de recordar aquel encuentro cada vez que veo un tramo solitario de carretera. Las historias de los nahuales ahora tienen un nuevo significado para mí, y respeto esa región de la sierra como nunca antes. El niño fantasma del kilómetro 31. Era una noche fría y lluviosa cuando decidí tomar la carretera más directa para llegar a casa, aunque sabía que atravesaría el famoso kilómetro 31. Ese tramo tenía una reputación siniestra. Había escuchado a muchos conductores hablar de una presencia que rondaba la zona, pero pensé que solo eran rumores para asustar a los viajeros. Aún así, mientras avanzaba y la lluvia golpeaba el parabrisas, no pude evitar sentirme intranquilo. La carretera estaba vacía, y la neblina se hacía cada vez más densa. La visibilidad era escasa, y el ambiente se volvía opresivo. Fue entonces cuando, a la distancia, vi una figura pequeña en la orilla de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir a un niño, empapado por la lluvia, de pie junto a la carretera. Llevaba puesta una camiseta blanca que brillaba débilmente en la oscuridad y parecía estar esperando a alguien. Reducí la velocidad, confundido y algo preocupado. Al acercarme, el niño levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su expresión era inexpresiva, casi fría, y aunque intenté hacer contacto visual, sentí una distancia abismal, como si mirara a través de mí. Pensé en detenerme y preguntar si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Sin embargo, el niño levantó una mano, señalando hacia la carretera, como si quisiera que siguiera adelante. Aunque mi instinto me pedía acelerar y alejarme, sentí una presión extraña, como si no pudiera evitar seguir su indicación. Pasé junto a él lentamente, y al mirar por el retrovisor, vi que el niño seguía parado en el mismo lugar, observándome mientras me alejaba. Apenas unos metros después, sentí un escalofrío recorrerme. La carretera estaba completamente vacía y en silencio, pero, de repente, escuché una risa infantil proveniente del asiento trasero. Mi corazón se paralizó, y el miedo se apoderó de mí. No me atrevía a mirar hacia atrás, temiendo lo que pudiera encontrar. La risa continuaba, suave y fantasmal, llenando el coche de una atmósfera de terror absoluto. Finalmente, en un acto de desesperación, frené bruscamente y giré para ver el asiento trasero, pero no había nadie. La risa había desaparecido, y el silencio era aún más abrumador. Respiré hondo y traté de calmarme, convenciéndome de que todo había sido una alucinación. Al llegar a la próxima estación de servicio, le conté al encargado lo que me había sucedido. Él me escuchó atentamente y, con voz baja, me explicó que varios viajeros habían reportado ver al niño en el kilómetro 31. Según la leyenda, el niño había perdido la vida en un accidente años atrás, y su espíritu seguía rondando la carretera, apareciéndose a los conductores en busca de compañía. Esa noche, apenas pude dormir, y desde entonces evito pasar por el kilómetro 31. La imagen del niño en la lluvia y el sonido de esa risa etérea siguen atormentándome,
recordándome que algunos lugares están marcados por presencias que nunca encuentran descanso.